no es, no es una sola ciencia, son dos ciencias. O sea que existen dos enfoques. Ese es el objetivo, que conozcas esos dos enfoques en esta clase. Que sí, porque la mayoría de peruanos piensa de que hay una sola economía, y eso no es cierto, ¿no? Los que somos del campo de la economía sabemos de que hay dos explicaciones de los términos, de los temas económicos, dos explicaciones, ¿ya? También valorar, comprender el carácter histórico de las actividades económicas. Estas no son espontáneas del momento, sino que tienen todo un trajinar, un derrotero histórico. Por ejemplo, para que nuestro país llegue a ser un país primario exportador, primero se dio la independencia y luego, poquito a poco, de un país agrario se convirtió pues en un país vendedor de materias primas a nivel mundial, pero eso demoró muchos años formarlo. Igual Inglaterra, 200 años para que se convierta en la potencia industrial que fue y luego continuó su desarrollo, ¿no? También en esta clase vamos a entender la definición, objeto, método de estudio y finalidad de cada ciencia económica, de cada ciencia económica, de cada enfoque, ¿ya? Algunos se preguntarán, ¿por qué en economía hay tantos puntos de vista? ¿Por qué no hay uno solo? Por una sencilla razón, que la sociedad no es homogénea, ¿no? No somos una sola condición socioeconómica, sino hay variedades, ¿no? Además, la economía no es una ciencia neutral, muestra siempre una postura, se define por algunos. Por ejemplo, los economistas de los empresarios defienden los intereses empresariales. En cambio, los economistas que están al lado de los obreros van a defender los intereses de los obreros, con sus posturas económicas, sus interpretaciones, sus argumentos. ¿Ya? Eso es clarísimo en una sociedad como la nuestra, ¿no? Es una sociedad moderna, bautizada con este nombre, donde predominan sobre todo dos clases sociales antagónicas, ¿no? Uno, los dueños de los medios de producción, y otro, los dueños de su fuerza de trabajo. Y eso se expresa a través pues, de los conflictos sociales, ¿no? Que se dan a cada momento. ¿Ya? ¿Y cuando te das cuenta que existen dos enfoques? Cuando se produce la definición, cuando definen qué es salario, capital, precio, etcétera, etcétera. Ahí te das cuenta. Ahí ya no hay duda de que esto es así. ¿Ya? Muy bien. Avanzamos. Mira. Ya te presento los nombres. ¿Ah? Uno se llama la escuela neoclásica y otro se llama la escuela socialista. Son las dos escuelas que vamos a conocer a grosso modo, nada más, algo breve. No vamos a profundizar en estas escuelas. No se va a profundizar porque el tiempo no lo permite y aparte no es adecuado, ¿no? Porque demanda mucho tiempo, mucho tiempo. Vamos a señalar lo más importante, ¿ya? Bien. Y así es la sociedad, con esta caricatura. Grupos poderosísimos que tienen mucha riqueza y poder político, gente que vive así pendiente de lo que pasa, a veces están bien, a veces están mal, en la clase media, y los que han perdido su trabajo, no tienen oportunidades, en la clase baja, ¿no? Son los mendigos, pordioseros, son los recolectores de reciclaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esta caricatura se quiere explicar un poquito cómo es la situación de cada uno de ellos. La clase media a veces se queda sin trabajo y sus hijos se tienen que volver empleados, obreros o campesinos. Todo esto empezó allá por los 2, 3 millones de años atrás, donde el hombre surge practicando la economía. ¿Qué economía es esta? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama esta economía que estamos viendo en pantalla?
A ver, una economía productora o depredadora. Sí, muy bien, la caza. Y es una economía depredadora. O sea, el hombre no teoriza la economía, sino la practica, la practica. Así es. En el esclavismo cambió todo. Ahí sí empezó a producir su propia mercancía, que es la agricultura y ganadería, y luego apareció la propiedad privada, el excedente económico, las clases sociales, el Estado y la religión. Ese es el esclavismo. Y fue en Grecia donde hablaron por primera vez de la economía. Profe, ¿quién fue ese personaje? Sí, fue el famoso Xenofonte, el que dijo que la economía era pues el oikos, casa y nomos, administración. Para Xenofonte, la economía era administrar eficientemente una casa, que no produzca despilfarro, que no se produzca la mala administración, ¿no? Eso era economía para Xenofonte. Un segundo, por favor. Muchas gracias por la espera. Sí, decía que Xenofonte fue el primer economista que utilizó esta palabra. Sí, entonces, claro, los demás lo practicaban, los demás lo utilizaban, ¿no? Pero Xenofonte lo teoriza, lo teoriza. Luego de él viene otro grande de la filosofía griega que le da una utilidad más amplia todavía. Él se llama Aristóteles. Aristóteles, ¿ya? Sí, y él utiliza pues la economía política, donde plantea la administración de la sociedad por parte del Estado. A ver, pregunta para algunos. ¿Cuál sería el apellido del Estado en la época de Aristóteles? ¿Quién le pone un apellido acá, a ver, un voluntario? ¿Qué palabra falta aquí? A ver, voy a preguntar mejor. Pregunto, a ver, Anaí. ¿Qué nombre le pondrías al Estado? Estamos observando en este momento. O Génesis. Génesis. Ya, tengo una respuesta en este momento, una respuesta. Ah, no, ya, sí. ¿Qué nombre le pondrías al Estado? A ver, Andrea. Ya hay una idea por ahí, una respuesta ya. A ver, Shani, Sebastián, Angeli, Siena, Eduardo. Dos respuestas tengo ya. Sí. Vamos a llamarle un Estado esclavista. ¿Por qué puede estar esclavista, profe? Porque los esclavistas son los que mandan, pues, los amos y señores gobiernan Grecia, Roma, Fenicia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Aristóteles estaba defendiendo era el gobierno de los más poderosos y estaba recomendando de que se gobierne eficientemente, eficientemente. Ese era el objetivo, ¿ya? Ahora, el concepto se va a dividir en dos enfoques. Uno, que va a pertenecer al enfoque que defiende intereses de un grupo poderosísimo cuya economía se conoce como neoclásica o neoliberal, y dos, una economía socialista que defiende los intereses de los trabajadores, ¿no? Profe, ¿y por qué será esto? ¿Por qué parecen dos enfoques? ¿Por qué no hay uno solo? Por esta razón que está en pantalla, porque la sociedad es homogénea o es desigual. A ver, ¿qué me dices? ¿Homogénea o desigual?
Ujú, muy bien. Y al ser desigual, ¿todos pensarán de la misma manera o habrá pensamientos diferentes? Sí, una vida, una vida con diferencias, una vida donde la gente tiene mucho y son poquitos, y hay gente que son muchos y tienen poco. Entonces, ese tipo de vida va a generar pensamientos diferentes. Claro, eso va a generar. Ahí está la razón. Ahí está la razón. Y eso hay que poner la flecha, profe, la flecha. Ya, ahí está. Esta es de este grupo y es la segunda es de este grupo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Avancemos. Avancemos, avancemos. Mira, esta es la más conocida a nivel nacional y mundial. Mundial, mundial. ¿En qué consiste, profe? Consiste en el enfoque de los grandes empresarios del mundo, grandes asentados terratenientes, financistas, grandes comerciantes, ¿ya? Y tienen una cualidad, una ventaja. O gobiernan o sus representantes gobiernan el mundo. Así más o menos es el asunto. Para que no nos demos cuenta de cuál es su intención, su contenido, se camuflan en nombres muy bonitos. Mira su nombre. Profe, este es bonito, economía secas. Ciencia económica, profe, está chévere. La ciencia de la escasez, ciencia de la elección, economía pura. ¡Wow! Son nombres que atraen, sobre todo, a los recientes, a los novatos. Porque ya los antiguos ya se dan cuenta que esto es una técnica para pasar desapercibido, porque es una ciencia social que estudia actividades económicas del hombre. ¿Qué más, profe? Y esta es la parte central, ¿eh? El uso alternativo de los recursos escasos. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades ilimitadas. ¿Y quién es su máximo representante? ¿Cómo se llama él? Sí, es el famoso padre de la economía moderna, Adam Smith, cuyo famoso libro es el llamado Riqueza de las Naciones, Riqueza de las Naciones, ¿ya? Bien, voy a constatar el nivel de atención que hay en el salón. Todos los que estén atentos, atentos a hacer lo que el profesor está haciendo en este instante. A ver, voy a contar cuántos son. 1, 2, 3, 4 nomás hay, ¿ves? 4 nomás, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 nomás están. Los demás, ¿qué estarán haciendo? Pues 11, 12, 13, 14. ¿Nadie más? O sea, los otros no están atendiendo. Los otros no están con la cámara prendida, pero no miran. No. Ajá. A ver, Enciendan sus cámaras, chicos. sí. Son 1, 2, 3, 4, 5, Sandoval, Rivera, 7. Cuadros, No están respondiendo, ¿ah? Hay 7. Por fin, ya permite. Maiwan. A ver, Génesis, ¿me estás escuchando? Sí, profesor. ¿Y por qué no pones tu manito? Para saber que estás atenta. Pavel, Pavel, tu manito, Pavel, no la veo. Carlos Gabriel, tienes que responder, por favor, con la manito para saber si estás atento o no estás atenta. ¿Ya? Igual Mayua y Cuadro Cipriano. Ya, listo. Ahora sí, podemos bajar la manito. Podemos bajar la manito. Gracias. Gracias, gracias por la respuesta. Y volvemos a nuestro tema, ¿no? Que es Adam Smith. Apunta. Adam Smith tiene
tiene su libro llamado Riqueza de las Naciones. Es un clásico de la literatura económica mundial. Ese libro está en todas las bibliotecas del mundo. Te recomiendo su lectura por parte de los grandes empresarios, los grandes capitalistas. ¿Ya? Seguimos. Este es otro grande del neoliberalismo, se llama Alfred Marshall. Este es un matemático, introduce las matemáticas en la economía para darle un matiz más riguroso, más científico, ¿no? Con las ramas de la oceanografía, con las... Él introduce pues la aritmética, ¿no? Ese tipo de cosas. Y vamos a obtener ecuaciones, funciones, gráficas, tablas, etcétera, 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 proveniente de las matemáticas, Sí, es Alfred Marshall. Su objeto de estudio es fundamentalmente las relaciones técnicas de producción. ¿Cómo es eso, profe? Técnica significa que van a especializarte en el uso de una máquina, de un motor, de un carro, de una computadora, para que produzcas con ella de la mejor manera. O sea, no pierdas tiempo, no te distraigas, no desperdicies el tiempo de la empresa. Entonces, te van a especializar para que seas el más eficiente, ¿ya? Y eso se expresó en dos corrientes. Uno se llama el Taylorismo. El Taylorismo, como dice el objeto de estudio, es ver que el trabajador eleve su producción al máximo. Al máximo, ¿eh? Sí. Ya, no te olvides, ¿ya? Listo, un segundo. Gracias. Entonces, el taylorismo enseña de que el trabajador debe capacitársele para que se desenvuelva de la mejor manera cuando entre en contacto con la máquina, de tal forma que obtenga el mayor resultado de producción. Si antes hacía 10, con la preparación, capacitación taylorista, tiene que producir 50, mínimo. Mínimo. Sí, ese es el taylorismo. A ver, y después de pasar de 10 a 50 productos al día, ¿cómo terminará el trabajador? ¿Mm? ¿Cómo crees? ¿Relajado o agotado? ¿Cómo te imaginas? Ya, tenemos aquí. Claro, pues, ¿no? Siempre se hacía una cantidad pequeña, ahora hace muchas más. Eso demanda más esfuerzo, agotamiento, estrés, etcétera, etcétera. Gracias por las respuestas que están dando por acá. Un ejemplo famoso de taylorismos en el mundo es lo que hizo Estados Unidos con las obreras de una avícola. Cuando ellos entraban a las 8 y salían a las 6 de la tarde, ¿no? Su producción era determinada. Entonces, ¿qué hace el taylorista? Estudia la relación mujer-máquina y se da cuenta de que cuando ellas van a los servicios higiénicos, pues ahí dejan de producir. Y sacan las cuentas, matemáticamente hablando, ¿no? ¿Cuántas mujeres, a ver, cuánto se demora en el baño? 5 minutos. ¿Cuántas veces al baño? 3 veces al día. 15 minutos se pierde. A ver, multiplica esos 15 por los 400 obreros. Y una vez que lo multiplica por los 400 obreros que también van al baño, ahora esa multiplicación, llévalo por 30, que son los días que trabajan, ¿no? Ya. Y ahora eso vamos a multiplicarlo por el dinero que
generan cada día, ¿no? Y así sale una cantidad fuerte. Entonces, ¿qué ha hecho el empresario? Obligó a las obreras a que se producen pañales. Y si no van al baño, entonces no dejan de producir. Y la producción aumenta. Pero eso generó la indignación y lucha de las obreras porque causaba enfermedades, pues, irritaciones y heridas por lo que hace el pañal, como no está sano. Y ahí es ¿dónde qué? Donde le ganaron el juicio al banco estadounidense. Tuvo que pagar una indemnización a estas mujeres de la empresa avícola estadounidense. Muy bien. Fordismo es algo parecido, ¿ya? Aquí a los trabajadores se les capacita para que sean expertos en un área de la producción automotriz. Por ejemplo, este grupo de acá está viendo los frenos. El grupo de atrás está viendo las partes del motor, ¿no? Y así. Resultado. Generalmente un día, perdón, en una semana se producen 10 carros terminados. Cuando llega a Henry Ford, cambia todo eso. De 10 carros, en una semana se produce 100 carros. 100 carros. Así es la producción. El otro caso diferente, es el estajanovismo. Este es un movimiento de la Unión Soviética, de países socialistas, donde Stajanov es llamado para que modifique la forma de extracción del carbón. Y lo hace, ¿eh? En 2, 3, 4 meses mejora el medio de transporte, mejora las rutas, mejora la comida y muchas cosas más. Sobre todo la técnica de extracción de carbón. ¿Sí? Ofrecimiento y medio, ¿no? Y entra a trabajar. Y después de 2 meses ven los resultados. Sí. Ese país está produciendo 10 veces más de lo normal. Si lo normal era sacar 10 toneladas diarias de carbón, ahora van a sacar 10 veces más. 10 veces más. ¿Ya? Listo. Ahora, los fines de esta economía son elaborar conocimientos, categorías, leyes, teorías y modelos, todos en relación a la realidad. Y el fin práctico, ¿cuál es? Lograr el bienestar general. Mira, primera característica es individualista. ¿Por qué? Todo lo ve en ángulo individual. Siempre dice el hombre, el número 1 es el que va a decir qué hay que hacer. Luego, idealista, porque van a partir de decisiones que nacen de una supuesta racionalidad del individuo. Y también se considera antihistórico porque excluye, ¿no? Rechaza la interpretación de que la sociedad puede modificarse, ¿no? Puede cambiar. Sí. Es subjetiva porque no considera leyes. No considera las leyes que se dan en la sociedad contemporánea. Ya, este es el segundo enfoque. Este es el segundo enfoque, ¿ya? El enfoque social. ¿Ya? Sí, un segundo, me han abierto la puerta. Voy a cerrar un ratito. ¿Ya? Un segundito. Es el enfoque llamado economía política o economía social. ¿Ya? Es el punto de vista de los trabajadores. Afirma que el trabajo es la única actividad creadora de riqueza. Es la única.
Y eso tú lo puedes constatar, pues, en cualquier momento, ¿no? Si a una fábrica en plena pandemia tú le retiras a los trabajadores, la fábrica se va a la quiebra. No importa si haya buen local, no importa si haya buenas máquinas, hay bastante materia prima. La, la, la parte central de la producción surge, como hemos visto hace un rato. Bien, de igual forma, piensa y plantea que el trabajador se empobrece porque es explotado, ¿no? O sea, en vez de pagarle un salario adecuado, que hoy día correspondería a unos 3.000, 4.000 soles, le pagan un salario mínimo legal. A ver, ¿cuánto es ese salario mínimo legal? A ver, escriban por el chat o prendan su micro. Vamos, vamos chicos, rapidito, se acaba el tiempo. Se acaba, se acaba. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Nadie? Sí. Entonces, decimos categóricamente de que la causa de por qué no somos pobres, no somos ricos y trabajamos tanto, es la explotación, es la plusvalía, la plusvalía. Estos son los fundadores de esta escuela. Carlos Marx, el de la izquierda, y Federico Engels, el de la derecha. Sí. ¿Y cuál es su definición? Estudia las leyes del capitalismo. Sí, estudia las leyes del capitalismo como por ejemplo la circulación, la distribución, el consumo, la inversión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Ahí está lo que hace la economía capitalista. Perdón, la economía, la política económica o la economía política. Mira, acá se estudia la economía primitiva, se estudia el esclavismo, se estudia el feudalismo, aquí está, y también el capitalismo y el socialismo. Así es. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a estudiar, el modo de producción, ¿no? Cómo produce la gente en estas épocas, cada época, cada época. El objeto de estudio justamente es que las personas sean identificadas en su ubicación de la producción, ¿no? De que cada persona se sepa, según sus riquezas, según su rol en la producción, se sepa cómo participa. Por ejemplo, el amo del esclavismo, él participa organizando, dirigiendo la esclavitud, ¿no? A través de leyes. El esclavismo se origina aquí en la época antigua, pero se proyecta hasta hoy día. Y se estudia también, mira, el caso de los siervos y los señores feudales. Igual, ¿no? En la sociedad contemporánea tenemos ahí al empresario capitalista que se va a relacionar con el trabajador, obrero o campesino. ¿Ya? Esa es la relación entonces. Esa es la relación. Ese es el estudio, ¿no? El objeto de estudio de la economía social, la economía política. Eso va a estudiar. Mira, aquí está nuevamente lo que expliqué. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta economía que nos niegan estudiar, nos niegan conocer? Es estudiar para descubrir, explicar y aplicar las leyes de desarrollo y cambio de la sociedad. A ver, un voluntario que me diga qué ve en esta pintura.
Vamos, vamos. A ver, ¿se ve ahí tranquilidad, paz o guerra? Guerra. Sí, una guerra. ¿Sabes? ¿Quién está peleando? Están peleando los socialistas rusos. Se llaman los soviets. Los soviets son campesinos, son personas que están ligadas a la gente humilde, ¿ya? Entonces ellos se van a unir, ¿ya? Esta es la foto de la Revolución Rusa, 1917. Voy a poner el nombre, ¿eh? La próxima le pongo nombre. Características. Dijimos que es clasista porque el gobierno defiende a los trabajadores. Dijimos que es social porque analiza las clases sociales. Dijimos que es objetivo porque parte de algo real, por ejemplo, el desempleo, el hambre, etcétera. Es algo real, no es fantasía. Es histórico porque se respalda 100% de, 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 de lo que ha sucedido antiguamente. Y es colectivista porque toma en cuenta todo lo que sucede a su alrededor y se basa siempre en la ciencia, en la ciencia. Muy bien. Mira, esas son las ciencias auxiliares. ¿Qué significa, profe? Que estas ciencias van a ayudarnos a desarrollar el curso de economía. Cuando hablemos de geografía, de historia, de filosofía, tenemos que respaldarnos en estas ciencias: política, estadística, matemática, psicología y geografía. Son los respaldos de la geopolítica. Sí. Ahora, estas ciencias auxiliares van a complementarse también con un trabajo rigurosamente planificado, que es el método de estudio. El método de estudio es un procedimiento, es un conjunto de pasos que seguimos, no de manera desordenada, sino todo ordenadamente, ¿sí? Para conseguir algo. Por ejemplo, empezamos con la observación y análisis. O sea, ahí se recolecta información. Una vez que ya tienes ya la información, ¿qué haces? Vas a buscar cómo proceder y personas que estén al alcance. Y finalmente, o penúltima, la medición el rescate, ¿no? Y la mejora. La mejora. ¿A través de qué? A través de la práctica, ¿no? Y la práctica. Bien. Estos son los dos métodos que debes acordarte siempre, 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 ¿ya? Sí. Uno es la inducción. ¿Qué es la inducción, profe? Voy a explicar uno por uno. Por ejemplo, en el primer caso, acá arriba, tenemos el caso de la inducción, que consiste en que de un hecho particular, como por ejemplo, a ver, la compra de arroz, ¿no? Se pasa a la hipótesis, que no solamente con arroz, también con aceite, también ¿cómo es? Quin. Entonces, en varios casos particulares, elabora una hipótesis. ¿Cuál es esa hipótesis? Cuando estos vasos suben de precio, la gente disminuye su consumo. El caso también de la ropa, del calzado. A ese
A ese método se llama inductivo, inductivo. Y el otro es partir al revés, ¿no? Empezar por los casos generales e irnos. Mira, partimos de casos particulares, perdón, casos generales, partimos de una ley general para ver, ¿no? Si podemos pasar a constatar, ¿no? Que tiene vigencia o negación, y ahí entraríamos a ver el marxismo, ¿no? Como caso particular, ¿ya? Listo, muy bien. Uy, no salimos, no salimos. Voy a... Miss, ¿puede darme el anfitrión? Voy a avisarle. Nos hemos salido de casualidad. Anfitrión. Ya. Todos atentos. Vamos a compartir un instante. Ya. Voy a utilizar esto. Bien, mientras nos podemos conectar, vamos viendo las preguntas, ¿ya? ¿Ya? En estos dos métodos son los más usados en la sociedad actual, ¿ya? ¿No? Mientras uno es análisis, el otro es síntesis. Síntesis. ¿Ve? Pues parte de la observación y análisis de qué? De casos particulares, casos peculiares, individuales, ¿ya? Y establece, en base a ese estudio, establece principios o leyes generales, leyes generales. El método deductivo observa y analiza. Encontramos la ley económica. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uh-huh. Encontramos la ley económica y establecemos los casos particulares. Y este es lo que hicimos al final de la pizarra. Y se le conoce como la división de la economía. Esta división se expresa fundamentalmente en dos. Sí, en dos ramas. Uno se llama lo que es, y el otro es economía política, y ella se llama ahí, miren, ahí está el esquema. Mira, la economía positiva, lo que es, se subdivide en economía descriptiva. La economía descriptiva es la que va a recolectar toda la información necesaria para poder sistematizarla, ordenarla. Y por una vez que ya está recolectado, ¿quién se encarga de esos hechos? El Estado peruano, a través del INEI, a través del BCR. Uh-huh.
Y luego tenemos, mire, la microeconomía, que estudia de manera individual y particular. Ejemplo, la teoría de la escasez, la teoría de los bienes, la teoría ¿qué más? La teoría de los precios, etc. Mientras que la macroeconomía estudia a modo general y popular, ¿sí? Por ejemplo, la pobreza, la miseria, ¿no? En el caso de la política económica, aquí es el Estado el que va a aplicar un conjunto de medidas que han decidido mediante un gabinete, ¿no? Y ese gabinete, sí, esa es política de Estado, ¿no? Y cada vez política económica son medidas que toma el gobierno central para alcanzar sus necesidades. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, dudas, interrogantes?